Amén. Hermanos amados, que la gloriosa paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo sea con todos en esta tarde, los reunidos aquí presentes, que el Señor puso el sentir, el amor y la voluntad para la reunión de esta tarde con las Escrituras. Esperamos que nos ayuden con la oración y la meditación, porque una de las cosas que mencionó ese último cántico que cantó la hermana Dina, porque cuando se canta buscando con el entendimiento, buscando que el cántico traiga un mensaje de adoración, de exaltación y que traiga edificación. El cántico decía que somos la expresión del cuerpo de Cristo. ¿Usted sabe lo que es eso? Que somos la expresión del cuerpo de Cristo. Y si somos la expresión del cuerpo de Cristo, no somos cualquier cosa, porque es por donde se manifiesta Jesús. Vamos a tratar de estar en comunión, hermanos, todos los que estamos reunidos. Vamos a poner la mente, vamos a hacer una oración para que el Señor recoja los espíritus nuestros, la mente de cada uno de los que estamos aquí, y la conecte al espíritu de las Escrituras, al espíritu de la palabra, y que el Señor pues nos ayude como hasta el día de hoy Él lo ha venido haciendo. Amén. Dios Todopoderoso, Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob en este tiempo, y Dios nuestro, que nos ha tocado el tiempo de la suerte de los santos en luz, y que en este momento tú nos has permitido sentarnos a la mesa, Señor, la mesa tuya donde tú siempre nos sirves, Señor, el pan que necesitamos para la nutrición, para el crecimiento y para el aprovechamiento nuestro. En esta tarde volvemos a sentarnos delante de las Escrituras. Tú que eres el que inspiraste este libro, abre el libro y desata los sellos y concédenos entrar a la comunión con los espíritus hechos perfectos en ti, y concede que nuestro espíritu se ligue al espíritu de tu palabra, y que la unción tuya nos vaya llevando adelante hacia la perfección, que alcancemos un grado de perfección en el sentido y en la conciencia de lo que vamos entendiendo en tu palabra. Gracias por cada hermano. Bendícenos en esta tarde, envía la lluvia, envía, Señor, la bendición sobre todos los aquí reunidos, en el nombre de Jesús. Amén. Así que si somos la expresión de Dios, tenemos que esperar que se pueda ver aquel de quien vamos a hablar en esta tarde. Aleluya. Tenemos un pequeño tema. Déjeme poner este reloj a grabar para que no se me pase el tiempo. Tenemos un pequeño tema en esta tarde que hemos venido analizando las Escrituras, y hemos venido analizando el programa, la obra, el propósito, el plan, el llamamiento que Dios nos ha hecho a nosotros. Y una de las cosas que estaba meditando en esta mañana, mientras me enviaban mensajes, toda la familia me enviaban mensajes: feliz día de resurrección, feliz día de Easter, feliz día domingo de gloria, de Pascua. Meditaba yo en todo eso, y mientras meditaba yo decía: ¿cómo es que la gente sabe que este domingo es de resurrección? ¿Y cómo pueden decir feliz día de resurrección si que en la vida de ellos el Señor no ha resucitado y ellos no han resucitado con Cristo? ¿Cómo puede yo decirle a ustedes feliz día de resurrección si yo no sé lo que es la resurrección y no sé de lo que estoy hablando? Pero así vive la gente de hoy, que lo que vive es por los tumultos de los grupos, y por lo que sigue el grupo todo el mundo lo sigue, aunque caigan todos al hoyo. Pero nosotros estamos buscando que el Señor nos concientice
cada día más delante de Él en esta forma de doctrina que el Señor nos ha llamado a tener comunión con ella. Y le damos gracias, perdonen un minuto, hermanos, que los hermanos están entrando. Le damos gracias al Señor por el llamamiento que el Señor nos ha hecho a la comunión con su Hijo Jesucristo y que nos ha pasado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Aleluya. Tenemos un tema hoy y es 2 preguntas. Si lo quieren apuntar, sería muy bueno que lo apuntaran, porque si no apuntamos los temas, luego yo le pregunto a ustedes, bueno, hermano, ¿cuál era el tema la semana pasada? Déjeme ver, déjeme buscar. Si usted lo apunta, lo va a tener rapidito ahí, y sobre todo si usted se interesa en entrar y seguir el tema, se le va a quedar grabado en la mente y en el corazón. Tenemos un tema y es una pregunta, y dice así: si Jesucristo es el fundamento de los apóstoles y profetas, esa es la primera parte de la pregunta. Si Jesucristo es el fundamento de apóstoles y profetas, la segunda parte, ¿qué es Jesucristo como fundamento? Porque Él es el fundamento de apóstoles y profetas, lo dice la Escritura. Eso lo dice la Escritura. Que Jesucristo es el fundamento de apóstoles y profetas. Y lo dice las Escrituras en el libro que vamos a leer en esta tarde. Ahora pregunto yo, entonces, ¿qué es Jesucristo como fundamento? ¿Y cómo fue Jesucristo fundamento en los apóstoles y profetas? ¿Y cómo es que Jesucristo tiene que ser fundamento en la vida de cada uno de nosotros? Porque lo que estamos buscando, lo que estamos haciendo es un trabajo de edificación. Vamos a leer en Efesios 2 un par de versos en esas escrituras de Efesios 2. Aleluya. Un minutito, hermana Ana, llévese esto allá. Que dejen entrar los hermanos mientras vienen. Yo no puedo estar pendiente a todo eso. Ok. Así ella me ayuda con la gente que van entrando y no me tengo que salir de comunión. Efesios 2, 19 al 22. Una escritura muy leída entre nosotros. Yo creo que en muchas de las últimas enseñanzas se ha mencionado esta escritura que vamos a leer. Miren cómo dice. Así que, hablándole Pablo a los gentiles, y ahí estamos incluidos nosotros en ese grupo. Creo yo que por fe mi espíritu está incluido ahí. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, que la palabra advenedizo quiere decir principiante, o como que estamos empezando el asunto, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Yo quiero que ustedes mediten en esa frase hasta ahí. Yo quiero que meditemos en esas expresiones. Usted sabe lo que somos. Si no lo sabe, hermano, mírelo bien, mírese bien en ese espejo. Somos miembros de la familia de Dios. ¿Usted se cree que eso es poca cosa? Ser miembros de la familia de Dios. Eso es el honor, la honra más grande que pueda alcanzar un ser en esta existencia. De llegar al lugar donde usted entienda, porque no es que usted lo lea y lo diga, es que usted entienda en su espíritu de que Dios lo ha traído al lugar de la reunión con Él, que lo ha traído a Él, lo ha traído hacia Él, lo ha hecho miembro de su familia por una promesa y un juramento que le hizo Dios a un hombre
que le creyó a Él. Somos miembros de la familia de Dios. Y entonces, por ser miembros de la familia de Dios, tenemos un trabajo, tenemos que buscar que se cumpla en nosotros lo que Dios tiene destinado y tiene ya determinado que se cumpla. Que es edificados sobre el fundamento. O sea, por ser miembros de la familia de Dios, ahora tenemos un trabajo que hacer y tenemos un compromiso que hacer, que cumplir en la enseñanza. Tenemos que buscar edificarnos. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ese es el propósito de estas escrituras, ese es el propósito de nuestra reunión, ese es el propósito de nuestro trabajo. Es que la palabra vaya haciendo en nosotros la obra de Dios, vaya formando en nosotros el hombre de Dios. Que vaya edificando y vaya, cada vez que nos reunimos, vaya la palabra produciendo y trayéndonos el material. Que nos vaya concientizando y preparando la mente, el espíritu, el alma de nosotros cada día más para que tengamos ese gran encuentro totalmente con el Dios de la eternidad. Ahora, si el fundamento donde tenemos que edificar es de apóstoles y profetas, ¿qué tenían los apóstoles? Perdón. ¿Qué tenían los profetas y los apóstoles como fundamento? Bueno, nos dice las escrituras y lo vamos rápido a leerlo en lo que está escrito. Pero yo no quiero tener que ir a lo que está escrito. Yo quiero entender y saber qué tengo yo como fundamento. Cómo yo tengo a Jesucristo como fundamento en mi vida. Porque eso lo tengo que saber yo. Porque si en mí están haciendo un edificio, si en mí están formando, están edificando, la palabra está haciendo una edificación en mí, yo tengo que saber qué es Jesucristo como fundamento en mi vida. Eso es lo mayor pantalla. Yo digo, puse una pregunta aquí. ¿Qué es Jesucristo como fundamento? Es una pregunta. Ahora, ¿qué es un fundamento? Número uno, escuche lo que yo escribí aquí. El fundamento es el principio, base o cimiento sobre el que se apoya una idea, teoría o una estructura. Actúa como el motivo o razón principal que justifica algo. El motivo o la razón principal que justifica algo, eso es lo que es un fundamento. Nuestra fe está fundamentada en Jesucristo. ¿Y por qué? Entonces tenemos que conocer bien a Jesucristo y a conocer lo que estamos hablando, lo que es Jesucristo. Aleluya, Señor. Santo Jesús. Dice aquí, notemos lo que dice el tema. Notémoslo bien, analicemos el tema. Jesucristo es el fundamento de apóstoles y profetas. Ahora, ¿en qué estaba basada la fe de los profetas? Esa pregunta también está aquí. ¿En qué se basaba o se está fundamentada la profecía? La fe de los profetas. Jeremías 1, vamos a leer. Jeremías 1, vamos a leer un par de versos. En el libro de Jeremías, capítulo 1, verso 4
al 5, 2 versos. Dicen así: vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Y te di por profeta a las naciones. Aleluya. Ahora, ¿qué fue en dónde se apoyó y cuál era la fe que tenía Jeremías? ¿Dónde estaba el fundamento de Jeremías? ¿Cuál era la base fundamental de Jeremías? La misma palabra que le llegó a él de Dios. La profecía de Jeremías estaba fundada en la palabra de Dios, que es inconmovible. Era la misma palabra el fundamento de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de Oseas, como es hoy en día de todos nosotros. Vamos a leer aquí para que veamos. Aleluya, gloria a Dios. Miren algo. En Hebreos 12, 28 dice, así que recibiendo nosotros, como recibió Isaías, Jeremías, lo recibió Isaías, lo recibió Ezequiel, lo recibieron todos los profetas a quien le llegó la palabra, a quien Dios visitó mediante su verbo. Todos aquellos que hemos sido visitados por el verbo de Dios. Y no estamos hablando de las escrituras, porque las escrituras las teníamos hacía años, pero ahora se ha manifestado aquel de que dijo Juan, el verbo se hizo carne. Miren esto. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y temblor. Si es un reino inconmovible, no se mueve. Y si no se mueve, ¿por qué? Porque está fundamentado, tiene base, que es Dios mismo. Dios es el que no se mueve. Dios no se mueve, en Dios no hay variación, no hay sombra de variación. Los que nos movemos somos nosotros, que cualquier pensamiento nos brinca de un lado a otro, o nos mueve de un lugar a otro, pero lo de Dios, la obra de Dios no se mueve, es inconmovible. Y como dice el Salmo 93, Jehová reina, se vistió de magnificencia y afirmó también el mundo. ¿En qué lo firmó? En lo mismo que le dio a conocer, en lo mismo que le dio a entender, en la enseñanza que Él le está dando. Aleluya. Un reino inconmovible. Y miren esto. La palabra de los profetas era el mismo Jesucristo. Y usted dirá, ¿y cómo es eso? Si Jesucristo no se había manifestado, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Pero no podemos decir que era Jesucristo con el nombre de Jesucristo, pero la palabra de Dios es la misma, porque ella es desde el principio y es hoy y lo será siempre. Estamos hablando del verbo, la palabra. La palabra de los profetas era el mismo Jesucristo. Era la verdad, la roca, la piedra, la base de Dios en su obra en ellos. ¿Oyeron eso? Aleluya. Primera de Reyes 17:24. Primera de Reyes 17:24. Miren y escuchen esto bien. Entonces, hablando de la viuda de Sarepta, la mujer dijo a Elías, ahora conozco
que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ese era el fundamento de Isaías, estaba fundamentado en la verdad. Su palabra no era de él, la palabra que él hablaba era la palabra de Dios, era la roca inconmovible. Y la viuda reconoció, porque Dios le dio la ocasión que escuchara y vio la obra que hizo Dios por la palabra de su profecía en ella. Salmo 105, 27, queremos llegar a un lugar bien lindo ya mismo. Dice, puso en ellos, hablando de Moisés, de Aarón, de los profetas y de todos aquellos hombres que usó Dios, aquellos canales por medio de los cuales Dios se manifestó, que es lo mismo hoy. Los canales por donde Dios se manifiesta en medio de nosotros, hermano. Aquí hay canales, aquí hay conexiones que se conectan con el cielo y Dios hace manifestación y nos trae a nosotros la bendición, nos trae el alimento, nos trae el consejo, nos trae la nutrición. Aleluya, gracias Padre, aleluya. Miren cómo dice, puso en ellos. Y sigue poniendo las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Eso. Gracias, Señor. Oiga, el enemigo es cruel, ¿eh? Pero le vamos a romper la cabeza en esta tarde. Amén. Le vamos a aplastar la cabeza en el lugar donde tiene que estar, debajo de los pies de Dios. Puso la palabra de sus señales, hermano. Usted se cree que nosotros por nosotros mismos podemos hacer cualquier cosa. Usted se cree que cuando Dios trae la palabra por los hermanos y trae la exhortación y trae la amonestación y trae la enseñanza, en esa palabra vienen las señales, viene una señal de que Dios está con nosotros y nos confirma la palabra cada día más y nos hace ver que cerca de nosotros está la palabra. Nosotros somos un pueblo bendecido y no porque nosotros hubiéramos hecho nada, sino porque el amor de Él hacia nosotros es lo más grande que yo he podido experimentar en mi vida. Aleluya. Miren lo que sigue diciendo. ¿Qué señales? Porque si puso la palabra de sus señales, ¿cuáles son esas señales? La verdad, la justicia y el poder y la razón. En la reunión de nosotros se ven estas cosas manifestándose en la palabra que Dios nos va manifestando, lo que nos va hablando el Señor por el verbo. Estamos viendo la verdad, porque antes no conocíamos la verdad. Pensábamos que teníamos la verdad porque teníamos una creencia que estaba basada en lo que está escrito literalmente y nos basábamos ahí y decíamos que teníamos la verdad. Pero cuando le plugió a Dios darnos a conocer la verdad de la palabra, dice que envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. Aleluya. Para que conociéramos lo que es la verdad y nos diera libertad en el espíritu. Miren lo que dice aquí. No nos olvidemos de que el programa, la obra es de Dios. El diseño es de Él y por Él y para Él. Entonces, como dice el tema, ¿cómo era que Jesucristo fue? Y es el fundamento de los profetas. Hay una escritura que confirma esto más claramente y la vamos a leer en Primera de Pedro 1, verso 10. La voy a leer rapidito porque el tiempo vuela. Dice, los profetas que profetizaron
de la gracia destinada a vosotros, que ahora somos nosotros. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El Espíritu de Cristo era el que inspiraba, el que hablaba en los profetas, era el fundamento de la profecía, porque ellos tenían el Espíritu de Cristo. Por eso la palabra profética nunca fue traída por voluntad humana, ni voluntad propia. Era Cristo en ellos. Y ellos eran y fueron porque Cristo estuvo en ellos. La diferencia es que Cristo estuvo en cada uno de ellos. Y si Cristo estuvo en cada profeta y el Espíritu de Jesucristo es el Espíritu de la profecía, ¿cómo no debemos nosotros buscar edificar nuestra fe sobre lo que dejaron escritos los apóstoles y profetas? Si fueron inspirados por Cristo, dígame usted. No fue por capricho que escribieron ninguno de ellos. Era que tenían ya una unción. Tenían ya, como dice aquí, tenían que anunciar una obra que tenía que cumplirse en este tiempo. Era el anuncio de lo que Dios está haciendo ahora entre nosotros, hermanos. Aleluya. El Espíritu de Cristo era su fundamento, las palabras de Dios, la roca inconmovible de la eternidad de los profetas. Nunca nos hemos preguntado, yo quiero hacer una pregunta. Nunca nos hemos preguntado lo que quiere decir el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:8. Ustedes han leído mucho el libro de 1 Corintios 13, ¿verdad? Es un capítulo de los más favoritos de todos nosotros, el amor. Nunca nos hemos preguntado qué quiere decir el verso 8. Y miren lo que dice. El amor nunca deja de ser. Nunca. Pero, oiga esto, que esto es muy importante que lo oiga y lo escriba y lo mire bien. Pero las profecías se acabarán. Con todo estar el Espíritu de Cristo en cada uno, las profecías se acabarán. Y miren lo que dice. Y cesarán las lenguas. Y la ciencia se acabará. Oiga, algo tan grande, ese verso es algo bien poderoso. Porque todo tiene su tiempo en Dios. Todo lo que sucede en la obra de Dios tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Nosotros ahora mismo estamos en el tiempo de la buena voluntad de Dios. Estamos en el tiempo de la buena voluntad de Dios, nosotros. Que nos ha tocado esta suerte, esta gracia, esta misericordia en este día. Miren esto. ¿Cómo es que termina la profecía? Vamos a mirar. Aquí es que viene lo bueno. ¿Cuándo termina la profecía y las lenguas y la ciencia? ¿Saben cuándo, hermano? Porque para usted llegar, vamos a ponerle el ejemplo de nosotros. Para ustedes llegar a Florida a visitar a Aníbal y Ana, ustedes tienen que tomar la 95, si es de New Jersey. Vamos a poner de New Jersey, Gabriel y Miriam y Belí, y el hermano Joel de Virginia, y todos los demás que son de New Jersey, la hermana Andrea, la hermana Piana, todos los que bajen de allá. Tienen que tomar la 95. Y esa ruta 95
promete que si usted se mantiene en ella, ¿qué va a pasar? Van a llegar al destino que salieron buscando. Pero tienen que mantenerse en la ruta 95, porque si se salen, se van para otro lugar. Y van a llegar aquí y nos vamos a abrazar y vamos a comer y vamos a disfrutar y nos vamos a besar y nos vamos a apretar. Pero para eso tienen que llegar aquí. Entonces, una vez llegaron al hogar de Aníbal y Ana, la 95 hizo ¿qué? Hizo su trabajo, los trajo aquí. Por eso es que todo tiene su tiempo en la palabra. Miren esto. ¿Cuándo termina la profecía y las lenguas y la ciencia? En la cruz. Usted dirá, ¿cómo es eso, hermano? Pues vamos a verlo. En la cruz. Y me explico yo por lo que está escrito. Por lo que está escrito en las escrituras y en la enseñanza de Cristo. ¿Por qué? ¿Y cuándo? Ahora que vamos a hacer la pregunta. En Juan capítulo 10. Por eso le dije que nos atencionemos bien, escribamos estas cosas, porque si usted no está de acuerdo con ellas, usted puede volverlas a repasar en oración, pero nosotros estamos buscando de Dios que Dios nos oriente y que Dios nos concientice. Juan 10 dice, no me recuerdo, no apunté el verso, pero creo que dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. El 8. No dice alguno. Ahí dice todos. Todos. Los que vienen antes de Jesús son ladrones y salteadores. Pero no los oyeron las ovejas. Ahora yo pregunto, entre esos todos los que vinieron, ¿quiénes fueron todos los que vinieron antes de Jesús? La profecía vino antes de Jesús, la ley vino antes de Jesús. Miren esto. ¿Sería que Moisés fue un ladrón? ¿Sería que Moisés fue un ladrón? ¿O Elías? ¿Sería Elías un ladrón? No. No es eso lo que está diciendo aquí Jesús. Pero sí lo que el hombre hace con lo que dijo Elías y lo que dijo Moisés. Ahí es que viene el pillaje. Ahí es donde ahí aparece el ladrón. Porque todos nos hemos robado el sentido original de la palabra, aplicándole el sentido nuestro a lo que está escrito. Creyendo que lo que estamos diciendo es la verdad, nos estamos robando lugares en la enseñanza, en la palabra. Y miren lo que dice. El hombre, en el sentido que le aplica a los escritos de Moisés y de Elías y de los profetas, se robaron el sentido cambiándole por el que no es. Por eso es que las escrituras dicen en Mateo 27:38, Mateo 27:38, y miren esto, hermano Joel, lo que estuvimos hablando. Entonces, recuérdense que una de las preguntas que hicimos fue ¿cuándo termina la profecía y las lenguas y la ciencia? Y yo dije en la cruz, ¿verdad? Entonces, crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y usted dirá, ¿y quiénes eran esos dos ladrones?
Por eso, hermano, las escrituras hay que meditarlas y no podemos tenerle miedo a lo que Dios nos quiere enseñar por las escrituras, porque Dios es espíritu y está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no en imaginación, no pensando que eso eran dos hombres como yo, como Gabriel, Domingo y todos los que estamos aquí varones. No, está hablando de carne. Crucificaron dos con él, uno a la derecha y uno a la izquierda. Vamos a seguir. En la cruz termina ese programa para el creyente. En la cruz termina ese programa para el creyente que alcanza el juicio de Dios. ¿Oyeron eso? El creyente que alcanza el juicio de Dios, que sale de la locura, de la imaginación, de la historia y de las tradiciones y de las costumbres religiosas. Es ahí donde acaba eso. Al estar la luz presente, ya no se anda a tientas, ni se vuelve a robar el sentido de lo que está escrito. Cuando llega Jesús, el ladrón es echado fuera. No hay que robar porque Jesús es la luz y nos da conocimiento de salvación y nos revela todas las cosas. Pero mientras tanto todos nos hemos robado. Le hemos robado a Dios y por eso es que en el libro dice que todos me han robado, dice. ¿En qué te hemos robado, Señor? En que no han pagado los diezmos. Pues entonces no creemos que es que no le damos 50 pesos de los 1000 que nos ganamos. Y no está hablando de eso. Es que hemos sido ladrones naturales en lo que estamos leyendo y creyendo. Si no está Jesús, está el ladrón de pie. Porque dice claramente, todos los que antes de mí vinieron son ladrones y salteadores. ¿De qué está hablando? De gente. Todos los pensamientos, los sentimientos, las intenciones que llegan antes de Jesús a la vida del creyente son ladrones, salteadores, robadores y se trepan por otro lugar que no es la puerta. Pues ¿cómo van a entrar por la puerta y no saben quién es la puerta? ¿Cómo? ¿Te está viendo, hermano? Ahora, diremos esto. Jesús dice, yo soy el primero y yo soy el postrero, el principio y el fin. Eso dice el Señor. Y nos lo dice y nos lo ha dado a entender. El alfa y la omega, eso lo dice en Apocalipsis 1:11. Apocalipsis 1:11 dice, oí una voz que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. En la enseñanza de Jesús, usted tiene que conocer a Jesús como el primero. Usted tiene que conocer a Jesús como el alfa, como el principio de su obra. Porque si no lo conoce como el principio, no lo va a poder conocer como el fin, ni como el último. ¿Por qué le digo esto, hermano? ¿Y por qué me explico claramente, me explico bien? Usted no puede conocer el árbol si no conoce la semilla que está sembrando. Nunca va a conocer el árbol si no sabe bien la semilla que tiene en la mano. Si usted va a sembrar una semilla de coco, usted tiene que estar consciente que es un coco lo que va a sembrar. Y si usted siembra un coco, ¿qué le va a dar? Una palma de coco. Pero usted está consciente que lo que va a sembrar es un coco. Porque lo más relativo que hay al programa de Dios, al plan de Dios, a la obra de Dios, al propósito de Dios, es la siembra. Sea en el ámbito que sea en agricultura o sea en la siembra académica, donde se siembra la enseñanza
en la mente, en los corazones de aquellos que se dan a la tarea de ser formados profesionales, hombres que los forman las academias, que no nacen, vienen ya con esa facultad en ellos, pero no viene formada, hay que formarla. Entonces, para nosotros entender bien el plan y poder fundamentarnos sobre la roca inconmovible, que no es cualquier cosa, hermano, no hablar que, mira, Jesucristo es el fundamento de apóstoles, porque lo dice aquí Efesios 2, sí, por eso lo dice Efesios, pero el que lo escribió sabía lo que estaba hablando. ¿Y por qué era que Jesucristo era fundamento de apóstoles y profetas? Y por eso estamos tratando de explicárselo a los hermanos. Vuelve el tema y dice, si Jesucristo es el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿qué es Jesucristo como fundamento hoy en la vida de nosotros? Dice, Jesús es la ley. ¿Oyeron esto? Jesús es la ley y Jesús es la gracia. Él es el primero y Él es el último. Él es el principio y Él es el fin de un programa, de una obra, de la obra de Dios. Por eso cuando Jesús le decía, os conviene que yo me vaya. Y usted dirá, María, lo mismo decimos nosotros, hermana Adelaida, hermana Andrea, lo que teníamos con Jesús. Llega una vez que nos dice, os conviene que yo me vaya, Andrea, de la mente tuya. Os conviene que yo me vaya de la mente tuya, Adelaida, porque si no el consolador no va a llegar. Porque la consolación es cuando de verdad entendemos a Dios y vemos a Dios en lo que está escrito. Cuando la imagen desaparece, llega la claridad. Porque la imagen es lo que impide que veamos a Jesús tal como Él es. Dice aquí, Jesús es la ley y Jesús es la gracia. Él es los dos pactos, el primer Adán y el segundo Adán. En uno empieza su obra y en otro se termina. Se cierra o concluye el programa de Dios en el creyente, pero tiene que tener un principio y usted tiene que saber qué es lo que le llegó a usted como Jesús. Para cuando usted vaya a empezar, cuando Dios le concientice el espíritu de usted y el mío, cuando Dios nos concientice en el espíritu y nos visite como visitó a la samaritana, que le dijo, el tiempo, la hora es y la hora viene y ahora es, le dijo, en que los adoradores no adorarán en este lugar, sino que el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y ahora nos está diciendo la palabra lo mismo. Porque nosotros estamos impuestos, tenemos una idea con la cual adoramos a Dios y en la cual vamos a buscar agua, sacamos agua del pozo y siempre estamos afanados con la idea de nosotros. En un afán. Y dice aquí, vamos a mirar aquí. Amén. Perdonen, hermano. Dice aquí, en uno empieza su obra y en otro se termina. Se cierra y concluye el programa de Dios en el creyente. Ahora, ¿cuándo es que Jesús, que como fundamento, cuándo es que Jesús
queda como fundamento en la vida de cada uno de nosotros, los creyentes de verdad. ¿Cuándo es? Porque si yo le digo a ustedes que Jesús es mi fundamento, que yo estoy fundamentado en la fe de Jesús, yo tengo que saber lo que estoy diciendo. Bueno, lo que pasa es que siendo Jesús el primero, ¿verdad que sí? El primero, el primer Adán, la primera parte de la enseñanza que se nos dio a nosotros y en la cual nosotros trabajamos con ella, predicamos con ella, enseñamos en ella, nos movimos en ella, disfrutamos, compartimos en ella, y ahora, después que la enseñanza se va envejeciendo en nosotros, tiene que cumplirse lo que está escrito, porque es que recuérdense que Jesús vino a hacer un trabajo y viene a hacer un trabajo y vendrá a hacer un trabajo, y es de llevar al hombre a Dios. Como le dije a ustedes que para ustedes bajar hasta casa de Aníbal y Ana tenían que coger por la 95, llegaron a la casa de Aníbal y Ana. ¿Qué pasa con la 95? No es que la 95 se va a quitar, no, pero ya para Gabriel y Miriam y Belí, los que vinieron con ellos, se cumplió. Ellos llegaron a su destino. ¿Usted está viendo, hermano? ¿Están entendiendo lo que yo le estoy diciendo? Entonces, ¿cuándo es que Jesús queda como fundamento en nosotros? Ahora yo le voy a decir una cosa, hermano Gabriel, ¿qué está aguantando su casa ahora mismo ya? Un terraplén, ¿verdad? Una zapata. Ahora, usted ve la zapata, pero si no tuviera ese fundamento echado, la casita de usted no se mantuviera, se hubiera caído de una vez. Usted no lo ve, pero está ahí, está enterrado, ya usted no lo ve. Por eso Jesús dijo, conviene que yo me vaya, pues claro, tiene que ser quitada la figura y queda como base, queda enterrada. Esto es algo bien grande, hermano. Esto hay que darle mucha meditación. Pero miren esto, qué lindo. Romanos 6. Romanos 6. Esta escritura, mi María, la hemos leído, la hemos predicado, la hemos enseñado, hemos hablado de ella, la hemos compartido, nos hemos gozado en ella. Pero cada día como que se van poniendo más claras las cosas, ¿verdad? Qué bueno es Dios, ¿verdad? Que nos ama tanto y nos va poniendo cada día, la aurora de Él se va poniendo más grande. Dice así, Romanos 6, 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Cómo es eso? ¿Cómo? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Qué es lo que es sepultado? ¿Usted? No. Pero lo que era Jesús en usted, lo que usted veía como Jesús, lo que usted entendía como Jesús, lo que usted pensaba que era Jesús, eso es lo que tiene que ser sepultado. La idea suya, sus sentidos, tiene que ser sepultado, y ser sepultado, pregúntale a Gabriel, el fundamento de él cómo está ahora mismo, sepultado, pero es lo que aguanta la casa. Es lo que aguanta la casa. Por eso es que no se ve más, pero está ahí puesto, firme. Hemos sido sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre. Miren cómo es que Cristo resucita de los muertos, hermano. Por eso es que cuando yo le decía, que todo el mundo me decía feliz día de resurrección, para yo decir que Cristo ha resucitado, yo tengo que hablarle a ustedes de la gloria de Dios. Yo tengo que
compartirle a ustedes la gloria de Dios, porque la gloria de Dios es la vida, la revelación de la palabra, la que se manifiesta y trae presente la vida de Dios. Por eso aquellas mujeres en el sepulcro, cuando fueron a llevarle las ofrendas aromáticas y las especias, porque ya estaban acostumbradas, cuando llegan al sepulcro y vieron el sepulcro abierto y que no había nadie en el sepulcro más que los lienzos, y cuando miran había un personaje que ya lo vieron como un jardinero y era Jesús. Por eso que cuando la palabra se transforma, la palabra se transforma en nosotros. Por eso es que Dios tiene que darnos el sentido para ver la obra de Él en su nueva manifestación. Por eso es que Él es el primero, pero Él es el postrero. Y cuando la revelación de la palabra se manifiesta, tenemos que estar pendientes y conscientes para que no hagamos como aquellos que pensaron que vieron un fantasma o que vieron otra cosa y era el mismo Jesús. Lo que pasa es que ya no vino con el cuerpo que tenía, ese cuerpo quedó enterrado. Ahora se ve, lo levanta, Dios levanta la palabra en su gloria, en su sentido original, en su visión original, en su excelencia original de Dios. Y levantando Dios su verbo, ahora no viene con relación a las cositas nuestras. Es para que veamos a Dios en ese verbo. Aleluya. Y ahora, hermano, por eso que el proceso del bautismo que nosotros creemos y hablamos y predicamos y enseñamos está muy lejos de lo que los hombres ven como bautismo. Porque ellos hablan de una resurrección, pero nadie resucita si usted no entiende lo que sembró. Porque cuando se habla de resurrección se está hablando de una siembra. ¿Usted sabía eso? No lo tengo aquí, pero quiero que leamos esto. Sí, porque no nos podemos ir así a la aventura. Quiero que veamos esto, hermano. Cuando se habla de resurrección, no se está hablando de una imaginación, de una superstición y una fantasía. Estamos hablando de un grado de conciencia. Un espíritu que está consciente de lo que es la obra de Dios en su vida. Miren esto. Primera de Corintios 15. Y por eso, ese capítulo que leímos anterior de Romanos 6, 3 y 4, mírenlo aquí confirmado. En el verso 36. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere primero. La palabra, estamos hablando de la palabra, de la enseñanza. Ella es la que se vivifica. Pero usted tiene que sembrar. Usted miren lo que sigue diciendo, porque no quiero quedarme aquí. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Y sigue por ahí, no toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres, otra la carne de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Perdón. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder.
se siembra cuerpo animal, que es lo que usted y yo teníamos antes, entendíamos antes que lo que veíamos era un cuerpo animal, como la palabra, como Jesús. Todo ese es el proceso de la enseñanza. Pablo está declarándolo como es el programa de la resurrección. Y el creyente tiene que estar consciente. Para usted decir que Jesús ha resucitado, usted tiene que haberlo visto, porque si usted no lo ha visto, ¿cómo usted me va a decir a mí que Jesús ha resucitado? Y usted está en la misma historia y tradición y costumbre que los demás. Para usted decirme a mí que Jesús ha resucitado, usted tiene que haber visto la vida de la palabra en su revelación. Usted tiene que ver la manifestación de gloria que hay en el libro. Usted tiene que ver a Dios por la expresión. Usted sabe lo que cantó la hermana Dina, que somos su expresión en este lugar. Eso es lo más grande, hermano. Mire ese verso que cantó la hermana, eso se me quedó en el corazón. No somos cualquier cosa. Somos lo más grande que podamos nosotros, ni siquiera, no vamos a decir imaginar, pero pensar. Así también está escrito, y sigue diciendo, eso lo terminan de leer porque ese capítulo de 1 Corintios es poderoso, glorioso, maravilloso. ¿Ok? Así que, hermano, hablar de la resurrección, si usted no conoce la palabra, si usted no conoce a Jesús como el Verbo, usted no puede hablar de la resurrección. No me puede venir a hablar a mí de la resurrección, porque si usted no sabe que Jesús es la semilla de Dios, es el grano, es la palabra, y usted me está presentando un chibú a mí, que lo entejaron que si yo dónde, y que lo mataron por allá en un palo, como decía Rafael, 2 cantos de palos clavados uno con el otro. Si usted está hablándome a mí de ese Jesús, usted está más muerto que ese cuento. Porque eso es animal, es terrenal y es diabólico. Y ahí estábamos todos. Pero cada vez que nos reunimos hemos visto que Cristo ha resucitado. Amén. Y que Cristo ha resucitado, y el consejo que nos da la palabra es: sí pues, habéis resucitado de los muertos, es decir, que usted se ha levantado de ese sueño de ignorancia, de superstición y de imaginación en que vivíamos. Buscar las cosas de arriba, no es que se ponga a mirar para los aires, no, las cosas que están en la altura de la palabra, están en la gloria de la palabra, que están escondidas en el secreto de Dios, porque ahí que están escondidas todas las cosas de Dios. ¿Qué es lo que queda sepultado? Jesús en el cuerpo de la ley y su sentido junto con él. Oye eso. ¿Qué es lo que queda sepultado? Que usted tiene que sepultar, porque fuimos sepultados juntamente con él. Dice juntamente con él. Fuimos sepultados juntamente con él. ¿Por qué? Porque la palabra, usted le aplicó el sentido animal suyo y yo también le apliqué el sentido animal mío. Y cuando llega ahora la palabra a hacer una reclamación de verdad, usted tiene que llevar eso a la muerte, tiene que sepultarlo. Bueno, mi hijito, ese cuerpecito hay que entejarlo. Y el mismo Jesús dijo: destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Por qué? Porque es que ahí es donde está la idolatría. Si no se quita a Jesús, el primero, si no se quita lo primero, no puede llegar lo postrero. Si el grano de semilla no muere cuando usted lo mete en la tierra, si no muere, no aparece la gloria de él, que es el árbol. Y sabe lo lindo, que cuando aparece la gloria de ese grano, viene el grano multiplicado millones y millones de veces por los frutos que le va a dar ese árbol. Por eso es que dice: vendrá el Señor con sus santas decenas de millares. Es la manifestación del Verbo en la enseñanza gloriosa que hay en Cristo. Esto es una cosa grande, hermano.
¿Usted sabe lo grande que es eso? Esto es glorioso. Amén. Maravilloso. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que queda sepultado? Jesús en el cuerpo de la ley y su sentido con él. El sentido de usted y el mío queda sepultado con él. Ya usted no puede mirarlo más así. Ya usted no puede hablar más de él así. Por eso es que ya nosotros no hablamos así. En eso yo me doy cuenta que hemos muerto. Porque si yo oigo a alguien hablándome a mí de chibú, yo digo, hermano, usted tiene que llevarlo, tenemos que llevarlo para Metardón, a fundirlo. ¿Sabe? A sacarle todas esas escorias católicas y religiosas que tiene en la mente todavía. ¿Usted sabe lo que es Metardón? Pregúntale a Domingo y a Malfa y a Miquea. Ellos saben, y a Silito y a todos los hermanos de allá, lo que es el Metardón. Ahí es donde funden los aceros, las varillas, para hacer varillas, funden los carros viejos. Y eso es lo que quiere Dios, fundir las ideas viejas que tenemos aquí atravesadas en la mente romana, católica, todas esas ideas religiosas que nos metieron aquí. Quiere Dios arrancarlas de nosotros y dejar el lugar vacío. Y cuando no haya morador en la tierra, entonces Dios hará su grande, extraña y maravillosa obra. Amén. Así que, hermano, nosotros estamos demasiado agradecidos. La ley queda como fundamento. ¿Oyeron eso? La ley tiene que quedar como fundamento, la ley de Dios. Por eso Jesús dijo, yo no pensé que he venido a abrogar la ley, no, he venido a cumplirla. Y como le dije de nuevo, vuelvo y uso el ejemplo, que si la hermana Malfa y la hermana Luz quieren venir a visitarme aquí, ellas tienen que coger un avión de Santiago para acá. ¿Ah? Y cuando llegue ese avión aquí, el avión las trajo hasta aquí y llegaron al lugar. Pero el avión no la van a destruir porque el avión tiene que traer más gente para acá. La ley no es que se quita, la ley es que queda como fundamento. Donde se fundamentaron los apóstoles, donde se fundamentaron los profetas, los patriarcas. Y usted dirá, pero antes de la ley estaba Abraham y... Sí, pero Dios le dio mandamientos. ¿Usted se cree que la ley es solamente los 12 mandamientos y lo que se le dio? No, la ley es la palabra, la palabra de Dios. Todo lo que le dijo Dios a Abraham fue un mandamiento que le dio. ¡Sal! Si no, no hubiera salido, ¿verdad? Y si a mí me dicen sal, ¿qué me están dando? Una orden, un mandamiento, una exclamación. ¡No vaya! Así es que, hermano, la ley queda como fundamento, como base para la casa de Dios, porque es ahí donde Jesús va a hacer su gran obra. Y es a levantar el testimonio de la gracia, porque recuérdese que el árbol no sale del aire. Si usted siembra una semilla, vuelvo y le digo a ustedes, si siembra una semilla de mango, hermano Domingo vaya atrás de la casa, viene, abre un hoyo bien lindo, tiene una pepa de mango seca ya bien buena, lista para sembrarla. Y mete esa semilla en la tierra de mango. Él sabe que es de mango porque él la trajo, le gustó el mango, el sabor que le dio ese mango y él quiere coger más mango de ahí. Metió esa semilla en la tierra, y el hermano Domingo ahora tiene un trabajo, una ocupación de cuidar esa semilla, de darle agua, de aterrarla, de asegurarse que le saque las hierbas que traten de ahogarla. Tiene que estar encima en un trabajo de mantenimiento. Y cuando Domingo ve que brota un bastaguito de la tierra, mire, eso le da una alegría como una mujer cuando da luz. Y más cuando le dice el médico, ¿es varón o es hembra? Más alegría le da. Y ya Domingo sabe que su mata de mango viene ya de camino. Ya está, ya hizo aparición. Está pequeña, sí, pero hizo aparición. Y ya el hermano Domingo puede contar con esos mangos. Sí trabaja para mantener esa planta. Por eso es que
Hay que cuidar la salvación con temor y temblor. Y esto no se lo estoy diciendo en broma, se lo estoy diciendo de verdad. Tenemos todos una responsabilidad de cuidar de nuestra salvación con temor y temblor, porque lo que nos ha sido sembrado en el espíritu de nosotros, en el corazón, no es cualquier cosa, es la palabra de Dios. En donde tenemos promesa de ver a Dios en manifestación en la vida de nosotros. Así es que ese árbol, cuando llegue a su tiempo, no sé qué tiempo le vaya a tomar, pero yo sé que Domingo va a recoger frutos de ese árbol. Y cada mango que coja es una pepa más, es otro árbol. Y si echa 1000 mangos, tiene 1000 árboles. Por eso es que eso es lo que se llama la vida eterna, hermano, en el grano. El grano nunca deja de ser, la palabra nunca deja de ser. La palabra, mientras haya quien la crea y quien le dé lugar en el espíritu y en el corazón, siempre va a dar el resultado que tiene que dar. Dice aquí, en el cuerpo que Él les apareció a los creyentes, hablando de Jesús, y les aparece, en el cuerpo que Él apareció a los discípulos, y les aparece, la idea que le aparece al creyente, tiene que ser destruido y quedar como base fundamental. Me explico. El hermano Joel es un contratista, él es un edificador de casa, de baños, de todo. El hermano Panchín también es carpintero. Nosotros sabemos un poquito también de la carpintería y entendemos cómo trabaja el proceso de la construcción. Entendemos el proceso. No se puede hacer una casa nueva encima de una casa vieja, ¿verdad que no, Joel? Hay que destruir la casa que está ya hecha, remover todos los escombros, asegurarse que no quede nada que impida con lo que viene nuevo. Limpiar el área y entonces empezar a establecer lo que viene. Y por eso es que todas las ideas que traemos en la enseñanza, como dice el tema, si Jesucristo es el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿qué es Jesucristo como fundamento? Bueno, ya vimos que la edificación de nosotros no es en fábula. Nosotros no estamos edificando, no estamos trabajando en una fábula, estamos edificando con base, en una certeza de fe, en una convicción de que estamos parados sobre la roca, que es Cristo Jesús, donde se paró Abraham, donde se paró David, donde se paró Jeremías, donde se paró Ezequiel. Era la roca inconmovible de los siglos. Y todos nosotros tenemos que estar parados en el mismo lugar, porque el lugar es el mismo. La roca es la misma, la enseñanza es la misma. Y nosotros tenemos que estar fundamentados, nuestra fe tiene que estar fundamentada en Cristo, en el Espíritu. Nosotros estamos contentos porque en medio de toda dificultad, de todo lo que ha sucedido, el Señor nos ha mantenido en estos 6 años. Son 6 años, hermano, eso no es cualquier cosa. Nos hemos mantenido en una línea de fidelidad. A veces yo me pongo a mirar en ese canal de nosotros en YouTube, sigo jalando y videos, y enseñanza. Eso me da mi señal y testimonio de que hay una fidelidad en los hermanos. Porque hay un trabajo que se ha mantenido al margen, que hemos venido dándole mantenimiento y manteniendo en alto la palabra, no la hemos dejado caer por tierra. Hemos mantenido en la altura que Dios se merece estar entre nosotros. Y día a día nuestra preocupación es mayor
nos preocupamos más y se agolpa más una preocupación en nosotros por esta obra. Dice aquí, así que se cumple y se tiene que cumplir la palabra de Juan 12:24. Dice esa palabra, la hemos leído mucho, dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto, era lo que estaba hablándole domingo. Por eso es que la muerte es muy importante entre nosotros. Mucha gente no le gusta que le hablen de la muerte, eso es lo más importante. Si la muerte no viene a la vida, óigame. Si no hay muerte, no hay vida. Hay que morir. No le tenga miedo a la muerte, que eso lo va a salvar usted, hermano. La muerte natural, no se trata de escapar de ella, que esa no se escapa usted, ni yo, ni nadie. Eso es un proceso natural. Pero estamos hablando de la muerte espiritual, esa es la que usted tiene que procurar. Morir, como dice, haced morir lo terrenal en vosotros, en todos nosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, idolatría, avaricia, herejía, envidia, celo, contienda. Todo eso viene de ese cuerpo de la ley, que es la que produce ira en el pueblo, porque la ley produce ira. Por eso fue que aquella gente, cuando Esteban le fue a declarar el mensaje de Cristo, Ave María, bienvenido sea, ven acá Esteban, vamos a comer juntos, No, lo apedrearon. Y eran enseñadores. Estaban fundamentados en la misma enseñanza de la ley, pero entonces Esteban alcanzó la gloria de la ley, porque lo levantó la gloria del Verbo, que es Jesucristo. Y Esteban estaba en una posición, ellos estaban en otra. Y cuando Esteban le declaró el lugar donde estaba y por donde ellos tenían que darle lugar a la palabra, a que los llevara a ese lugar en el orden de la enseñanza, crujieron los dientes, porque mire, hermano, usted sabe lo que es una persona vieja con 60 años en una obra, y que usted le vaya a decir que tiene que empezar de nuevo, mejor lo mata. Mejor lo mata, ¿sabe por qué? Por orgullo. ¿Cómo voy a empezar yo de nuevo, muchacho? Tú estás loco. Empezar de nuevo, dejarme enseñar. Pero si a Pablo le dijeron así, a Saulo, que era un hombre cuadrado, era irreprensible, un hombre instruido, preparado en la ley, y tuvo que empezar de nuevo, lo echó todo por tierra como basura, por amor a Cristo, hermano. Eso es un creyente de verdad. Eso es lo que Dios busca en la persona. Un espíritu humillado, reconocedor. Pero aquella gente no. Aquella gente arremetieron contra Esteban y lo apedrearon y lo echaron fuera de su cuerpo. Y en ese apedreamiento estaba Saulo. En el momento en que Esteban fue apedreado, allí estaba Saulo, participando de esa obra. Hermano, tenemos esta escritura de Lucas 8:11 y con esto terminamos. Lucas 8:11 dice: esta es pues la parábola, hermano. La semilla es la palabra de Dios. Métase eso en su alma, en su corazón, en su espíritu, lo más profundo de su ser. Esa es la obra. La semilla es la palabra de Dios. Todo lo que está escrito en este libro, registrado aquí de parte de Dios, que lo dejó escrito para nuestra enseñanza, usted puede estar seguro, hermano, y yo también.
al 1000%, que si usted le cree a Dios, usted verá la gloria de Dios. Amén. Si usted puede creer en Dios, en lo que está escrito, usted va a ver la gloria de Dios. No en el aire, no fuera, en usted. Amén. Va a ver el cumplimiento de lo que está escrito en la vida de cada uno de nosotros. Así que, hermanos, le damos gracias a Dios porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. La gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. Y la semana que viene, un minutito, hermano, la semana que viene